Presentamos la charla magistral inaugural de este 10º Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, la cual está a cargo de la doctora Pilar Rico Castro, jefa de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Nuestra conferencista es doctora en Política Científica por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con estudios en ciencias políticas y sociología. Además, tiene una destacada experiencia en el desarrollo de políticas en ciencia abierta. Su presentación se titula Impacto de la ciencia abierta en la evaluación de la investigación. Dejo con ustedes a la doctora Pilar Rico Castro. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Rodrigo por la invitación a CSIC a participar hoy en este evento que, desde luego, como bien decíais, las autoridades pertinentes, es un cumpleaños, es una mayoría de edad y es una fiesta para todos. Es un honor para mí compartir con vosotros este momento tan importante. Para pasar. Antes de comenzar mi presentación de hoy, me gustaría mencionar brevemente a la institución a la que represento, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Nosotros somos una entidad del sector público estatal del Gobierno de España. Somos una entidad que dependemos funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y nuestro trabajo fundamental consiste en implementar a nivel técnico las decisiones que se toman a nivel estratégico. Es decir, somos los operadores políticos que hacemos posible que las decisiones que se toman por parte de quienes tienen que dar la cara al público, nosotros las aterrizamos a nivel técnico y hacemos que funcionen. Mi presentación hoy versa sobre compartir con vosotros cuál es la experiencia de un operador público cuando trata de desarrollar soluciones públicas e invitaros a contemplar el rol que desarrolláis las bibliotecas universitarias dentro de ese proceso de manera realista y con una visión un poco distinta, no tanto desde la parte que hacéis de cara hacia el público, de cara a la sociedad, sino qué función desempeñáis dentro de un concepto sistémico que es el diseño de las políticas públicas. Nosotros en España tenemos una Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. La Estrategia Nacional de Ciencia Abierta es el documento de consenso del que nos hemos dotado en el Gobierno Nacional para articular todas las acciones a favor de la ciencia abierta por parte de todos los actores que están implicados en alguno de los procesos esenciales en los que se estructura la actividad investigadora, tanto las agencias de financiación como las agencias de ejecución, como las agencias de evaluación y los actores que comunican y distribuyen la información científica. Es una estrategia diseñada de manera plurianual entre 2023 y 2027 que fue aprobada en Consejo de Ministros y Ministras el 3 de mayo de 2023. Es decir, que tiene el máximo respaldo político porque fue aprobada por nuestro Consejo de Ministros y presentada por el presidente del Gobierno. Para llegar a esta estrategia, que consta de 4 ejes de actuación y 17 medidas específicas, los ejes de actuación son ejes que podemos reconocer fácilmente en el ámbito de la ciencia abierta. Estamos hablando de acceso abierto a publicaciones científicas, gestión FAIR de los datos de investigación, y modificación en los sistemas de evaluación, que es de lo que vamos a hablar hoy, del mérito científico basados en ciencia abierta y fortalecimiento de las infraestructuras digitales para la ciencia abierta. Esos 4 ejes y las subsiguientes 17 medidas se diseñaron en el proceso de búsqueda de soluciones técnicas a un problema público que se llamaba no funciona la política de acceso abierto. Y ahora os voy a explicar de dónde venimos y por qué llegamos hasta aquí. Cuando hablamos de políticas públicas, los analistas del ámbito de las ciencias sociales estructuramos las políticas públicas en 5 fases distintas. Estas fases no son reales porque la realidad social es mucho más escurridiza y más maleable que este planteamiento que es lineal, simplista,
Como digo, no siempre la realidad se ajusta a él, pero a nosotros, decisores públicos y analistas de la cosa pública, nos sirve para poder identificar de manera clara, para compartir y para analizar los procesos de manera que sean coherentes. Y estructuramos nuestro día a día en estos 5 procesos. Primero, el diseño del problema. Segundo, conseguir colocar ese problema público en la agenda de la toma de decisión. Después, el diseño de las soluciones, la implementación de esas soluciones, que son 2 momentos distintos, y luego la evaluación para poder mejorar el siguiente diseño de políticas públicas. Y os voy a explicar cómo se desarrollaron las iniciativas destinadas a la modificación de los sistemas de evaluación en el contexto español, porque creo que representan de manera útil cuáles pueden ser los itinerarios que sigáis vosotros en vuestro propio contexto nacional. Los problemas públicos, a diferencia de lo que puede parecer, no son realidades objetivas y fácilmente identificables por cualquier observador externo que mire la realidad. El interés general no es algo palpable, no hay nada que sea el interés general. Nosotros somos una comunidad que estamos unidas por una serie de valores específicos y comulgamos con una serie de parámetros en lo que entendemos que hay unas situaciones que son mejores que otras, pero el interés general como concepto unívoco no existe. Y nos podemos poner ejemplos de lo más cotidianos posibles. Si vivimos en una finca de 7 plantas y tenemos que arreglar el tejado, el interés general de los vecinos será que el tejado esté arreglado, pero el interés general de los vecinos que vivan en la primera planta y de los vecinos que vivan en la 7ª será distinto, porque quienes vivan en la 7ª planta querrán aislar el tejado de la mejor manera posible para que protegerles de la climatología del frío en invierno, el calor en verano, mientras que los que vivan en la planta baja querrán gastar menos dinero en arreglar el tejado porque no quieren invertir dinero en algo que no les va a revertir a ellos directamente. Ese ejemplo tan cotidiano y tan fácilmente entendible lo podemos extrapolar a cualquier situación social ante la que nos encontremos. Por lo tanto, el operador político nunca jamás va a tener una certeza de qué es el interés general, porque tal cosa no existe. En España, nuestros partidos políticos invocan de manera sistemática el interés general de maneras muy distintas, pero lo que están realmente hablando es de un esquema de valores sobre los cuales van a construir sus decisiones públicas. Y eso es lo que nos pasa en la política de acceso abierto y en la posterior política de ciencia abierta. Cuando hablábamos de la política de acceso abierto, el perimetraje de ese problema público que era en su día, y como bien recordaréis, a principio de la década de los 2000, tenemos dificultades para acceder a contenidos financiados con fondos públicos. Ese era el problema que se había perimetrado y que había sido definido por parte de las bibliotecas universitarias con ese gran poder que ostentasteis en ese momento decisivo y que lograsteis incluir ese problema en la agenda de la toma de decisiones. Ese problema estaba basado en unas evidencias que vamos a ver ahora y era fácilmente entendible porque se asentaba sobre un esquema de valores compartido por toda la sociedad, que es el del sostenimiento económico de los sistemas públicos de I+D+I. Pero realmente el papel de los actores es absolutamente decisivo. Y me han gustado mucho las palabras del vicedecano cuando hablaba de las bibliotecas liderando el cambio, actores del cambio a través de servicios, porque precisamente el evento de hoy y el evento de estos días que nos va a seguir es una acción mediante la cual vosotros os constituís en actores políticos relevantes con capacidad de definir ese problema, defender los valores sobre los que se sustenta y establecer soluciones. Las soluciones siempre van a ser lo que es técnicamente posible. Y a nosotros en la facultad, cuando estudiamos políticas públicas, cuando yo explico políticas públicas a los alumnos de primero, en todos los manuales de análisis de políticas públicas viene un ejemplo que es muy fácil de entender y además es muy bonito. Tenemos un problema público que es alta mortalidad por accidentes de tráfico en las carreteras. Si yo soy la directora general de tráfico, el único elemento que tengo en mis manos para paliar ese problema es el código de circulación. Pero realmente ese problema puede ser acotado de otras maneras diferentes. Puede deberse al mal estado de las carreteras.
no tengo competencia sobre eso porque no soy la ministra de Transportes. Puede deberse a la obsolescencia del parque móvil de mis coches. No tengo competencia sobre eso porque no soy la ministra de Industria. No puedo establecer incentivos a la compra de automóviles. Puede deberse a la orografía. España es el segundo país más montañoso de Europa, pero no puedo modificar esas condiciones. Solo puedo modificar aquellas que tengo en mis manos. Y como bien dice el dicho, cuando uno solo tiene un martillo, todo le parecen clavos. Cuando tenemos que perimetrar nuestro problema público y somos una biblioteca, somos un martillo buscando clavos. ¿Y cuáles son esas herramientas de las que hemos dispuesto? Hemos dispuesto de unas herramientas, básicamente los repositorios institucionales que se han constituido en el elemento de implementación de la solución técnica al problema no puedo acceder a contenidos científicos que habíamos parametrizado. Y para lograrlo, nos hemos constituido en actores que han trabajado sobre evidencias específicas. Las soluciones políticas, las soluciones de acción pública tienen que ser etiquetables porque tenemos decisores con muy poca capacidad de atención, con unas ventanas de oportunidad para hacernos caso muy escasas, tienen que ser fácilmente entendibles y tienen que ser fácilmente implementables. Las soluciones pueden ser técnicas o pueden ser sociales y normalmente las sociales van a tener más éxito que las técnicas y ahora vamos a ver por qué. Entonces, vosotros, biblioteca, hace ya más de 20 años, parametrizasteis el problema de manera que los valores de la sociedad estaban defendidos. Y lo que normalmente es el interés general, que no siempre es general, conseguisteis convencernos de que sí que existía un interés general. Y ese interés general se defendía a través de una defensa del buen uso de los recursos públicos, porque ya sabemos todos que estábamos gastando 3 veces por lo mismo. Esto no os lo voy a contar porque lo habéis diseñado vosotros. También porque teníamos una altísima dependencia de proveedores externos, es decir, la Universidad de Chile y la Universidad de San Pedro de la Serena no tenían el mismo acceso y eso hace que nuestros valores científicos chirríen de una manera muy evidente hasta para cualquier decisor público que esté despistado o que tenga intereses en otro tipo de acciones públicas. Y además, teníamos una pérdida de contenido científico, que son los temas sobre los que hemos ido trabajando de manera conjunta a lo largo de estos años. Los datos de investigación entraron en la agenda en ese momento, los protocolos, el software, las metodologías, todos los resultados de investigación que estábamos dejando escapar, pensando que nuestro mundo iba a seguir ligado al papel, a la literatura, a las 9.000 palabras por artículo y a ese procesamiento de la información que cada vez era más difícil, porque como todos sabéis, leernos toda la bibliografía de nuestro tema de investigación cada vez es una tarea más hercúlea y más difícil de lograr. De manera que la primera idea que os quiero trasladar aquí es que los problemas públicos, las políticas públicas se estructuran sobre problemas públicos y esos problemas públicos se pueden definir de muchas maneras. Si hubiese sido algún proveedor de servicios comerciales quien hubiese estado sentado en algún consejo de expertos, en algún comité de expertos, diseñando esa política pública, el resultado hoy sería muy distinto. Pero por suerte estabais vosotras ahí, bibliotecas universitarias, y estructurasteis ese problema conforme a unos valores que todos compartimos. Y eso es un elemento que no es gratuito ni es directo y me gustaría llamar vuestra atención sobre ese rol de enorme relevancia que habéis jugado desde el principio del movimiento a favor del acceso abierto. Y ese es un tema que no es baladí ni muchísimo menos, porque las políticas, como os decía antes, se construyen con dos elementos, la viabilidad técnica y la viabilidad social. Y los políticos, los operadores públicos, quienes administran la cosa pública y tienen que atender ruedas de prensa, tienen que presentarse a elecciones, tienen que elaborar programas de gobierno, esas personas optan siempre por la solución social antes que por la solución técnica. Si el elemento en el que confluyen ambas posibilidades será su opción favorita, pero si tienen que elegir, van a elegir la acción social porque es manipulable. Las políticas públicas se construyen sobre evidencias. Tenemos datos. Tantas 1.000 personas muertas por accidentes de tráfico. Pero luego tenemos dos niveles adicionales. Esto es un esquema clásico de la ciencia política de un politólogo italiano muy famoso, Gian Domenico Maione, que sirve para analizar las políticas públicas por parte de los científicos sociales desde hace más de 20 años. Tenemos argumentos y tenemos persuasión. Los argumentos los construimos sobre las evidencias, pero pensad en los argumentos que podemos construir tan distintos sobre el tema tantas 1.000 personas muertas al año por accidentes de tráfico. La orografía,
el parque automovilístico, la gente bebe mucho, la gente corre mucho, tenemos muchas montañas en España. Esos son los argumentos y utilizamos el que nos sirve. Tenemos un martillo y buscamos nuestro clavo entre toda esa panoplia de argumentos y luego elaboramos argumentos persuasivos. Y en la persuasión es donde desplegamos todas nuestras herramientas discursivas y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros, los operadores a nivel técnico, porque muchas veces las políticas públicas no se producen como un problema que busca una solución, sino que muchas veces es una solución que busca un problema. Eso lo vemos cada día en FECIP, que estamos a pie tecnológico, a pie técnico, a pie de boletín oficial del Estado, a pie de coma adelante, coma detrás, y sabemos que muchas veces la solución es la que está buscando el problema, porque ya tenemos los clavos y estamos buscando el martillo. De manera que los elementos discursivos no son menores. Y reuniones como estas, foros como el de hoy, los discursos que se elaboran en el marco de estas discusiones son esenciales para construir ese elemento de persuasión con los cuales nosotros vamos a clavar nuestros clavos y vamos a desarrollar esa política pública. Y ahora vamos a qué datos hemos tenido para construir un problema público donde quienes los generaban, los actores generadores de ese problema, aparecían como muy malos, y eso siempre es muy fácil de vender. Quienes sufrían las consecuencias de ese problema aparecían como muy víctimas, y eso también es fácil de vender, y la solución parecía muy evidente. Estábamos hablando, cuando construimos y perimetramos ese problema, hablamos de un sector de publicación académica que factura, lo hemos puesto esto en millones de dólares norteamericanos, porque si no, en pesos chilenos se nos iban las cifras demasiado, no cabían en la pantalla. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares norteamericanos. Eso es el mismo dinero que se gasta toda la región de América Latina y el Caribe en I+D+I. Es el mismo presupuesto según los datos de RICID. Es decir, que estamos hablando de unas cantidades astronómicas que, comparadas con todos los países de la región de América Latina y el Caribe, dejan la ecuación muy desequilibrada y plantean que aquí hay algo que no funciona bien, porque los sistemas de investigación están sostenidos con fondos públicos y los beneficios de los servicios, de los proveedores de servicios editoriales comerciales también están sostenidos con fondos públicos. Es decir, que todo el dinero sale del mismo sitio, pero un dinero va a sostener la actividad investigadora y otro dinero va a sostener las cuentas de resultados de proveedores comerciales. Para que nos hagamos también una idea del orden de magnitud, tenemos el programa Horizonte Europa, que a vosotros os es desconocido porque además Chile ni siquiera es un país elegible dentro de Horizonte Europa, que son 100.000 millones de dólares norteamericanos, son 95.000 millones de euros, que financia la actividad de 40 países, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más los Estados asociados, en un periodo de 7 años. Y estamos hablando de una cifra que prácticamente es 3 veces más de lo que ganan estos proveedores de edición académica comercial al año. De manera que los números siguen siendo raros. Y estamos hablando que ese dinero que se gasta Horizonte Europa es muy parecido al programa Artemis, que es el programa que muchos de vosotros conoceréis de la NASA, que pretende volver a poner una misión tripulada en la Luna y viajar a Marte, y que también tiene una financiación plurianual a 13 años. En 13 años la NASA quiere mandar un cohete a Marte y quiere volver a poner un hombre y una mujer en la Luna, y se está gastando casi 3 veces más casi una tercera parte, perdón, de lo que ganan los proveedores de servicios comerciales. De manera que aquí en este caso la narrativa era muy fácil. No lo tuvimos muy difícil, tenemos que ser honestos. No lo tuvimos difícil. Como bibliotecas tuvimos acceso a una información que no fue difícil. Y conseguimos, gracias a que esos números eran tan palpables, construir una narrativa en la que había elementos que provocaban esa situación, una situación no deseable, y teníamos que restarle poder. Y pusimos en marcha nuestros recursos. Yo he trabajado con muchísimos políticos de varias jerarquías superiores que pensaban siempre que una política pública era una ley. Es muy habitual pensar que las políticas públicas son leyes, y nosotros siempre les explicamos a nuestros mayores, a nuestra jerarquía superior, que las políticas más efectivas normalmente no salen en el boletín oficial del Estado. Suelen ser más desarrollos reglamentarios que leyes,
suelen ser más incentivos específicos dentro de reales decretos que podemos pasar sin aprobación del Parlamento, pero los analistas de políticas públicas distinguen toda esta panoplia de recursos en las políticas públicas. Esto es lo que estudian los alumnos de ciencia política. Tenemos el recurso a la fuerza. El recurso a la fuerza en la política de acceso abierto pues no tiene mucho peso, pero el recurso legal sí que lo tiene, y vosotros lo sabéis porque tenéis una política de ciencia abierta que tiene un marco legal específico que os obliga a todos los beneficiarios de resultados de investigación financiados por ANID a depositar en el repositorio de la ANID tanto las publicaciones como los datos, y ese es un recurso legal. Tenemos los recursos humanos. Vosotros sois una muestra de la fuerza de esa política, los recursos humanos que estáis trabajando ahí. Esos 10 años de los que hablaba Rodrigo, vuestra mayoría de edad, son esos recursos humanos cada vez más fuertes. Tenemos los recursos organizativos, este también es un buen ejemplo, las universidades creando sus propias infraestructuras, las universidades prestando servicios de acceso a contenidos científicos. Esos son recursos organizativos que sin dinero, sin personas que trabajaran ahí, no tendrían mucho recorrido. Tenemos el recurso de la información, que es un recurso esencial para el diseño de la política. Hemos tenido que tener acceso a esa información. Y vosotros sabéis, quienes hayáis negociado con proveedores comerciales, cómo de difícil es compartir la información de esos contratos que firmamos con los proveedores comerciales. ¿Por qué no es pública esa información? Porque es un detraimiento de un recurso esencial de las políticas públicas. Tenemos la información, el consenso y el apoyo político, que son básicos para que podamos poner en marcha estas políticas. Hoy en día a nadie nos van a llamar locos por hablar de ciencia abierta, pero muchos de vosotros recordáis cómo hace 20 años hablar de acceso abierto o hablar de ciencia abierta era una narrativa rupturista que provocaba bastante rechazo por parte de algunos decisores públicos. Todavía nosotros, en nuestra experiencia dentro de FECIT, interactuamos con personas de alto nivel jerárquico de algunas de las instituciones clave de nuestro país que siguen teniendo sesgos sobre lo que significa el acceso abierto. Por supuesto, necesitamos tiempo, y estos 20 años de trabajo en el acceso abierto así lo demuestran, y necesitamos infraestructuras. Y las bibliotecas utilizasteis ese recurso que eran las infraestructuras. Y nosotros en FECIT también lo hemos utilizado, y lo hemos utilizado mucho. Y nos hemos dedicado durante los últimos años a prestar servicios a nuestra comunidad nacional de dos tipos. El primero, de certificación, y el segundo, de financiación. Es decir, nosotros cuidamos nuestras infraestructuras digitales, las financiamos y las certificamos. Y hemos identificado tres tipos de infraestructuras que os sonarán como muy familiares porque forman parte también de vuestro día a día. Tenemos los repositorios institucionales de acceso abierto, tenemos las revistas Diamante, es decir, las revistas que publican en acceso abierto, en el caso español, editadas por servicios de publicaciones de las universidades y los centros de investigación, sin coste para el lector ni para los autores. Y tenemos los sistemas CRIS a través también dentro de las universidades y centros de investigación. Esas tres infraestructuras digitales son esenciales, y por eso os digo que muchas veces las políticas públicas son más efectivas cuando no salen en el BOE, porque nosotros desde FECIT, y os comparto esta experiencia que creo que podéis identificaros fácilmente con ella, hemos hecho un trabajo técnico de sostenimiento de infraestructuras a nivel de certificación y a nivel de financiación sin salir en el Boletín Oficial del Estado, de manera que hemos situado la ciencia abierta en un espacio en el que solución podía buscar problema. Nuestra solución buscaba un problema, y la narrativa del problema, el paso de acceso abierto a ciencia abierta, se hizo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de una solución está buscando un problema. En España tenemos 168 repositorios institucionales, ya sé que son más que en Chile, pero nuestra configuración es distinta. Nosotros no tenemos un repositorio nacional como tenéis vosotros el repositorio de ANID, no tenemos un repositorio nacional de la Agencia Estatal de Investigación, que es el homónimo de ANID. Tenemos un servicio que certifica sus metadatos conforme a los estándares marcados por OpenAIRE, y además somos miembros de la referencia junto con ANID, que es el Nodo Nacional de Chile, y compartimos la estandarización de los metadatos. Además, evaluamos la calidad de las revistas científicas publicadas en España. Tenemos aproximadamente una población, según datos de Dulcinea, de unas 2.000 revistas, pero es un dato fluctuante, como sabéis, y tenemos 634 revistas acreditadas por FECIT. Y luego tenemos los sistemas CRIS, sobre los que opera el estándar del currículum vitae normalizado, que es una plataforma parecida a vuestro sistema de información curricular en ANID.
Y además las financiamos. Tenemos una convocatoria pública de 3 millones de euros, que es aproximadamente 3,2 millones de dólares norteamericanos, para financiar estas infraestructuras y hacerlas más interoperables entre sí. Entonces, nos ubicamos en el momento en el que las infraestructuras dotan a la política de un recorrido mucho más potente de lo que puede esperar un decisor público que llegue después. El decisor público que llegue después, cuando encuentre este panorama, difícilmente podrá tomar soluciones. En contrario, será muy difícil revertir el papel que juega ANID, la Subdirección General de Redes, Estrategia y Conocimiento dentro de vuestro sistema. Será muy difícil revertir el apoyo a las revistas a través del nodo nacional de ISSN y a través de las redes Cielo. Será muy difícil revertir el apoyo del mandato de ciencia abierta que prestáis desde el repositorio de ANID. Y muy difícil revertir la importancia que tiene el portal del investigador dentro de vuestro sistema y vuestra configuración digital. Por lo tanto, nosotros somos recursos de política pública. Si tuviéramos aquí presente a 4 niveles jerárquicos por encima de la persona más alta de esta sala, que tuviese que tomar una decisión, encontraría una buena definición del problema, una narrativa basada en argumentos que apelan a nuestros valores y un marco desplegado de acciones técnicas sobre las cuales seguir operando. Pero estábamos hablando solo de acceso abierto. Bueno, aquí os quiero mostrar la comparativa que hicimos mi compañera Laura Bonora y yo el año pasado en un informe que nos encargó la Comisión Europea sobre las políticas de acceso abierto de América Latina, y quería mostraros el papel relevante que desarrolla las infraestructuras chilenas y la buena posición que ocupa Chile respecto al resto de los países de la región. De manera que, de todos los recursos, como os decía, de todos los recursos con los que podemos desplegar las políticas públicas, nosotros somos artífices, impulsores y responsables de los repositorios institucionales que han sido la infraestructura clave sobre la que se han construido esas políticas. Pero eso no resolvió el problema. Nos encontramos con que después de todos nuestros esfuerzos, después de todos nuestros mandatos de acceso abierto, después de obligar al depósito, etcétera, nos encontramos con que el personal investigador sigue sumido en una vorágine de publicar o morir cada vez más exigente y cada vez más dura, en una competición sin precedentes en el que ha provocado no solo problemas reales y documentados de ansiedad y dificultades mentales al personal investigador, sobre todo a los jóvenes investigadores, sino también una sobrecarga de información científica sin valor real, que hace que, como os decía antes, ponernos al día de la literatura científica de nuestro ámbito de conocimiento sea una labor hercúlea, porque tenemos que pedirle ya casi a las máquinas que nos lean los artículos y encontrar dónde está ese en el que se dice however al final en las conclusiones, porque todos dicen lo mismo y todos estamos acostumbrados a dividir en la mínima unidad publicable posible el resultado de nuestro trabajo de investigación. De manera que en el papel las soluciones están bien hechas, pero sobre la realidad los problemas siguen estando ahí. Y aquí quiero compartir con vosotros un análisis que hemos hecho nosotros desde FECID, y es que la política de acceso abierto adolecía de una visión sistémica. Nosotros, como comunidad bibliotecaria, solamente veíamos una parte pequeña, parcial, de todo el proceso investigador. Pero nosotros, bibliotecarios, no teníamos en cuenta la parte de la evaluación de la investigación. En nuestra comunidad bibliotecaria solamente daba soporte a la parte de publicación de resultados, pero en todo el circuito de la actividad científica a la que todo el personal investigador está adscrito y en el que se mueve de manera circular y recurrente, pedimos financiación a nuestras agencias, en vuestro caso ANID, ejecutamos nuestra tarea, en vuestro caso en las universidades públicas o privadas, comunicamos nuestros resultados en la revista que sea, pero es que después tenemos que evaluarnos. Y esa evaluación estaba fuera del diseño de la política. Vaya por Dios, solo teníamos clavos y nos hacía falta un destornillador porque había alguna que otra tuerca. Y entonces empezamos a buscar nuevas narrativas y nos damos cuenta no solo de que no todo eran clavos, sino que además a algunos clavos les habíamos dado un poco más fuerte de la cuenta, porque el sector de la edición académica no es solo comercial. Y siempre estamos pensando que el sector, o siempre estábamos pensando, y sobre todo nuestros decisores públicos pensaban
que la edición académica era Elsevier, Springer Nature y Wiley, Taylor and Francis. Pero resulta que no, que esos son los clásicos, los que nacieron en el siglo XVII, los que establecieron el estándar papel, los que decidieron que los artículos tenían que ser de 8.000 palabras, porque ellos tenían que imprimirlo y mandarlo a la biblioteca, porque la biblioteca teníais que ponerle un tejuelo y meterlo en una estantería. Por eso, ese es el tamaño que tienen nuestros artículos, porque tenían un soporte físico que tenía que soportar, era el óptimo entre lo que tú tenías que comunicar y yo podía imprimir y enviar y tu biblioteca podía archivar. Los que llegaron los primeros, los que se inventaron la indexación, llegaron los primeros y están súper bien indexados, pero es que resulta que cuando se produce la transición digital, empiezan a surgir nuevos modelos de negocio y nace el modelo de negocio del acceso abierto y MDPI se inventa las APCs y surge MDPI, Frontiers, Taylor and Francis, que ofrecen los contenidos en acceso abierto, vienen en un momento bueno. Fijaos, la política de acceso abierto, ellos intentan ser una solución a esa política de acceso abierto con un modelo de negocio complementario y también tenemos la publicación académica no comercial, ese modelo diamante que vive su momento de oro en el momento en el que PKP desarrolla OJS y todo el mundo, nosotros ahora podemos montar una revista si queremos porque podemos instalar una instancia de OJS y poner en marcha una revista, con todos los peros y las salvedades que esta afirmación tiene, obviamente. Entonces resulta que es como los antibióticos, que te matan las bacterias malas, pero también te dejan el estómago hecho polvo. La política de acceso abierto trató de contrarrestar esa narrativa tan agresiva de los sectores comerciales, pero por el camino se estaba cargando a un sector que necesitaba ser reconocido, necesitaba ser protegido y necesita ser elevado a la categoría de recurso público y bien público. Y esa narrativa además se complementa con que ya no somos las bibliotecas perimetrando el problema, ahora son nuestros mayores que ya han tomado este tema como un tema de relevancia y en el caso de Europa, la narrativa europea es imparable. La Comisión Europea y los Estados miembros tienen una configuración institucional llamada el Consejo de la Unión Europea, donde se juntan los 27 Estados miembros más la Comisión y llegan a acuerdos, elaboran documentos de alto calado político que luego van percolando en todo lo que son decisiones efectivas y acciones como las que desarrollamos en FECIN. Y en este caso, cuando acceso abierto pasa a ser ciencia abierta, visualizan que nos hemos dejado en el tintero dos tipos de elementos. Primero, lo que os decía, la publicación académica no comercial y pone en marcha una iniciativa llamada Diamas, de la que FECID participa, es un proyecto europeo, y luego que tenemos que modificar los sistemas de evaluación. Y ahí era donde quería llegar, es verdad que estoy llegando al final, pero quería que entendieseis por qué estamos aquí ahora y cuáles son nuestros retos reales. Entonces, la Comisión Europea y los Estados miembros leen sus discursos y llegan a la conclusión de que todos los Estados miembros tienen que modificar sus sistemas de evaluación del mérito científico para que incluyan elementos de ciencia abierta. Esa es la gran diferencia entre acceso abierto y ciencia abierta, desde nuestro punto de vista. La gran diferencia es que se incluyen los sistemas de evaluación del mérito científico dentro de una política que ya estaba bastante bien asentada y que ya llevaba ese martillo clavando clavos bastantes años. Pero, ¿cómo de fácil y cómo de difícil es eso? La configuración institucional es esencial. En el ámbito europeo se constituyó la asociación COARA, que es definiéndolo con brocha gorda, es un club de instituciones que tienen un interés común, que es el de cambiar la manera en la que evaluamos el mérito científico. En España, ese proceso está muy centralizado. Es verdad que las universidades y los centros de investigación tienen competencias específicas en evaluación del mérito científico a través de unidades como las escuelas de doctorado, por ejemplo, los tribunales de acceso a cuerpos docentes funcionarios, pero realmente quien marca la pauta y quien marca los incentivos es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, la ANECA. En el caso de Chile, vuestra configuración institucional os favorece mucho. Bueno, perdonad, estaba hablando de Coara. Coara es ese club de amigos en el que nos juntamos, no hay que pagar nada y se organizan grupos de trabajo para discutir de manera conjunta. Existen múltiples actores de todos los Estados miembros. Chile es miembro, ANID es miembro de Coara porque está interesada en ese proceso.
¿Sabéis cuál es el país que más miembros tiene en Coara? España. Después seguido de Polonia. ¿Por qué? Porque tenemos una evaluación del mérito científico muy centralizada. Tenemos una bolsa de personal investigador muy voluminosa que pasa en el 85% de los casos por un único filtro que evalúa su rendimiento científico. Es verdad que ANECA solamente evalúa a las universidades y algunos centros de investigación. Se deja fuera los institutos de investigación sanitaria, los centros de las comunidades autónomas, se deja fuera centros tecnológicos. Estamos hablando aproximadamente del 85% de nuestro sistema se evalúa a través de un único canal que se llama ANECA. Vosotros tenéis una configuración distinta. Cuando hablamos de financiación, tenéis a la ANID. ANID es la única que financia. En España, cuando hablamos de financiación, tenemos la Agencia Estatal de Investigación, que es el equivalente a la ANID, pero luego tenemos tres pequeñas agencias de financiación, una ni siquiera la he puesto, es el Instituto de Salud Carlos III, que evalúa la investigación biosanitaria, FECID, que evalúa infraestructuras digitales de ciencia abierta, y tenemos otra gente que se llama CEDETI, pero ellos evalúan solamente la actividad innovadora, por lo tanto, se financian sobre todo empresas. Por eso no lo he puesto aquí. Bien, ya tenemos 3 contra 1. Es más difícil articular las agendas de decisión de 3 instituciones que las agendas de decisión de una sola institución. Cuando hablamos de evaluación, qué suerte tenéis a la ANID otra vez. ANID financia, ANID evalúa. Lo tenéis mucho mejor que nosotros, porque nosotros, agencia financia, ANECA evalúa. Agencia y ANECA tienen agendas distintas, hasta hace muy poco ni siquiera eran parte del mismo ministerio y sus aproximaciones cognitivas hacia la ciencia abierta son muy distintas. De manera que en España tenemos un problema de corte institucional porque la narrativa y los valores que permean las agendas de toma de decisión de unas instancias y de otras son distintas. La Agencia Estatal de Investigación también evalúa un poquito, evalúa méritos curriculares en 2 convocatorias pequeñas, la Torres Quevedo y la María de Maeztu, pero son convocatorias de jóvenes investigadores. Vosotros tenéis la Comisión Nacional de Acreditación también, pero hasta donde yo sé, y corregidme si me estoy equivocando, evalúa titulaciones y universidades, no tanto perfiles individuales. De manera que la configuración institucional, que suele ser uno de los grandes problemas en la toma de decisiones, en vuestro caso os favorece. Nosotros acabamos de atravesar una experiencia que os voy a compartir y ya es el final de la presentación. Nuestra Agencia Nacional de Evaluación por primera vez ha introducido elementos de ciencia abierta en una de sus convocatorias. ANECA evalúa perfiles profesionales para poder acceder al siguiente tramo en la carrera investigadora y evalúa el mérito científico de los 6 años anteriores para otorgar complementos retributivos a las personas solicitantes que pasen esa evaluación. Estamos hablando de unos $100 más o menos norteamericanos de incremento salarial a quienes superen esa evaluación. Y es esta la convocatoria en la que se introdujeron elementos de ciencia abierta. ¿En qué consistieron? En primer lugar, se ampliaron los productos de investigación que se evaluaban. Ya no solo se evaluaban publicaciones científicas, sino que se empezaron a evaluar datos de investigación, programas de ordenador, metodologías, actividades de ciencia ciudadana y actividades de divulgación científica. Y además se hizo un refuerzo al marco legal que obliga a nuestros investigadores a depositar en repositorios de acceso abierto todo lo que vaya a ser sometido a evaluación. Es decir, lo convirtió en un requisito administrativo. Si no está depositado en el repositorio, no lo puedes evaluar. Estamos hablando de una convocatoria en la que se presentan 17.000 solicitudes aproximadamente y cada solicitud consta de 5 aportaciones. Eso significa que nuestra comunidad de repositorios institucionales, 168 repositorios institucionales, han tenido que introducir en sus repositorios en un periodo de tiempo muy corto 85.000 registros. Eso ha hecho que quien tenía el martillo se haya dado en el dedo con él, porque si me permitís la expresión, ha sido una muerte de éxito. No esperaban. Los repositorios han vivido durante muchos años penando por su irrelevancia. Y en el momento en el que han obtenido la relevancia, se han convertido en anticuerpos de su propia política. Y eso es una experiencia en la que estamos inmersos ahora mismo en España. Esa conversación está teniendo lugar ahora mismo entre FECID y los repositorios institucionales y es un tema incómodo de explicar de alguna manera, pero necesario de entender, porque a veces
los incentivos y la relevancia que reclamamos para nuestra herramienta de política, cuando hemos definido un problema, hemos diseñado una solución, hemos cuidado esa solución que se llama repositorio institucional, cuando tenemos que meter 85.000 registros en un periodo aproximadamente de un mes y medio, pues nos damos, como os decía, con el martillo en los dedos. Además, han surgido otros problemas absolutamente inesperados. Otro problema ha sido la relación dispar, que hay entre los sistemas de gestión de la información curricular, los sistemas CRIS de las universidades y los repositorios. No sé cuál es la configuración en las universidades chilenas, pero la experiencia de España es que cada institución tiene una configuración distinta de la relevancia en la jerarquía que otorga a cada una de esas infraestructuras digitales. En algunos casos, el repositorio manda sobre el CRIS. En otros casos, el CRIS manda sobre el repositorio. En otros casos, el CRIS y el repositorio no se hablan. En otros casos, son lo mismo. Y con 168 repositorios y 57 universidades públicas en España, más los centros de investigación, nosotros no podíamos controlar esa situación, ni siquiera éramos conscientes de ello. Y una de las reclamaciones que hemos recibido, yo personalmente he recibido de la comunidad de repositorios, totalmente legítima y sobre la que tenemos que actuar ahora, es que muchos repositorios como política institucional tenían decidido que no publicaban, no albergaban contenidos que no estuviesen en acceso abierto. Nosotros validamos repositorios y sabemos que en el metadato de C-Rights tú puedes albergar contenido que está embargado o contenido que nunca va a estar en abierto. Eso es técnicamente posible y nuestra máquina de validación de recolecta valida el DC-Right en los perfiles de aplicación de OA y DC y en los perfiles de aplicación de OA y OAIRE lo valida. Pero lo que no sabíamos es que había políticas institucionales detrás que en algunos casos hacían que esos repositorios no albergasen nada que no estuviese en acceso abierto. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando han tenido avalancha de personal investigador llamando a sus puertas para que albergasen contenidos, ANECA respetaba los derechos de propiedad intelectual que se hubiesen cedido porque nuestro marco legal así nos lo marcaba. Que no estuviesen en acceso abierto, los repositorios tenían dos opciones. O abrían una colección nueva llamada Sexenios, algunos lo han llamado basura directamente, porque para ellos era basura, o los mandaban a Cenodo, al repositorio huérfano de la Comisión Europea. Nosotros ahí no hemos entrado. Lo que os quiero trasladar con esto es que las políticas públicas son soluciones a problemas que se van moviendo. Es un poco como el horizonte, las dianas de atención de los poderes públicos se mueven. Y cuando diseñas una solución y la pones en marcha, el problema evoluciona. Prueba de ello son las APCs de los proveedores de acceso a contenidos comerciales. Las APCs no existían hasta que empiezan las políticas de acceso abierto y todos son APCs. La realidad social se transforma. Y el último problema que quiero compartir con vosotros ha sido la inesperada rivalidad que hemos encontrado entre los servicios de publicaciones de revistas de las universidades y los repositorios. Los servicios de publicación se han clamado de manera contundente que sus plataformas de OJS también eran repositorios. Y ahora nosotros en FEDIT estamos trabajando en identificar claramente qué es un repositorio y qué no es. A efectos de la política de acceso abierto, una plataforma de OJS no es un repositorio. No lo es, porque estamos publicando contenido de nuestra institución y contenido de otras instituciones. La preservación, etcétera, está garantizada, pero no tiene una unidad institucional que es esencial para nosotros en el tema de repositorios. Pero ahí ha habido una discusión entre hermanos compleja de gestionar, que todavía, como os digo, sigue viva y sobre la que nosotros estamos actuando. Y lo último que os quiero decir es que cuando contribuyamos a diseñar una solución pública, tenemos que tener en cuenta que los costes y los beneficios se distribuyen de maneras distintas. Este también es un análisis clásico de un politólogo clásico llamado Lowy, que nos dejó este esquema que es un poco contraintuitivo, lo fue en su día, pero nos ayuda a entender las soluciones que despliegan los poderes públicos. La política de acceso abierto, tal y como está ahora mismo, transmutada en ciencia abierta y con el elemento de modificación de los resultados de investigación con un paradigma distinta, es una política redistributiva que tiene los costes muy concentrados porque se centra en el investigador yendo al repositorio, en el evaluador modificando sus parámetros de evaluación y los beneficios muy difusos. Y eso genera conflictividad. Esas son las típicas políticas públicas que generan conflictividad, porque los beneficiarios no son conscientes de ese beneficio. La sociedad en general va a poder acceder al contenido en acceso abierto.
Pues muy bien, pero la sociedad en general es difícil que tenga un canal, no se constituye en actor para darnos las gracias por poder acceder al contenido científico. ¿Hemos mejorado la sociedad? Sí, pero ¿la sociedad va a tener un canal de agradecimiento de esa política? Pues no. ¿Genera clientelismo? No. ¿Genera réditos políticos? No. ¿Genera votos? No. Los costes concentrados generan conflictividad y los beneficios difusos generan falta de clientelismo y falta de adhesión a la política pública. Con lo cual, nuestra política de acceso abierto transmutada en ciencia abierta, que era fácil de entender, fácil de perimetrar, había buenos, malos, había una solución técnica, teníamos un recurso muy bueno identificado, solo teníamos que cambiar un poco algunas dinámicas, resulta que es una política muy desagradecida. Y los primeros desagradecidos son los que nos dimos con el martillo en los dedos, que son quienes tuvimos que incluir 85.000 registros en un periodo de mes y medio, quienes nos tuvimos que pelear con nuestros colegas de los servicios CRIS o de los servicios de publicaciones y quienes estamos ahora mismo ansiosos de volver a tener un papel predominante y una narrativa contundente dentro de este proceso. Esta es la última diapositiva que os quiero trasladar. Cuando diseñamos las políticas, sobre el papel todo parece muy sencillo. Como dicen en Twitter, un plan sin fisuras. Y un plan sin fisuras tan fácil de entender como las políticas de acceso abierto y de ciencia abierta han generado muchísimos anticuerpos. En el caso de España, estamos ahora mismo tratando de mitigar esos desencuentros. No son de calado máximo, pero sí generan ciertos discursos en contra. Por supuesto, la comunidad investigadora más tradicional, con esa oposición ya contábamos, pero con lo que no contábamos era con que nuestra propia comunidad tuviese algo en contra de que evolucionase la política. El modelo de toma de decisiones no podemos contar con que nuestros decisores sean racionales porque no lo son. Yo llevo 20 años trabajando en FECIT y nunca he trabajado con un policy maker de nivel de primera línea cuyas decisiones fuesen racionales, nunca jamás, porque las opciones no son ilimitadas, porque no podemos iniciar el proceso, la probeta no la podemos limpiar y volver a mezclar químicos, la realidad social se transmuta, los valores son distintos, hay agendas que se cruzan. El modelo incrementalista nos sirve mucho para explicar el paso de acceso abierto a ciencia abierta, porque sobre la solución que ya teníamos se construyó el problema. Es lo que os decía antes de solución busca problema. Pero también hay un modelo de entendimiento de la toma de decisiones que es el que nos habla de que los problemas tienen unos ritmos, las agendas de los decisores tienen otros ritmos y las soluciones tienen otros ritmos. Y hay momentos en los que esos tres elementos confluyen y se abre una ventana de oportunidad. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Hemos logrado una definición del problema razonable, un desarrollo de soluciones técnicas mucho más que razonable, y la prueba sois vosotros, y un momento en el que la toma de decisiones es posible, porque tenemos a Europa apoyándonos, porque los países de América Latina y el Caribe están alineados en esa línea y hemos tomado esa decisión. Pero, como os decía, sobre el papel todo es evidente, pero ahora mismo tenemos el reto de seguir trabajando en esta línea. Muchísimas gracias por vuestra atención. Agradecemos las palabras de la doctora Pilar Rico Castro. Ahora tenemos tiempo para 3 preguntas desde el público y también desde la transmisión Zoom. Por favor, levanten la mano. Bien, tenemos una pregunta desde la transmisión Zoom de Luisa Palacio, de la Universidad de Antioquia. Sucede mucho que en algunos resultados de investigaciones que se ejecutan con recursos públicos son publicados en revistas que cobran APC. ¿Esto se puede entender como detrimento o que contradice la ciencia abierta? ¿Qué desafíos se presentan en la... otra. A ver, si yo tengo que responder desde mi opinión personal, obviamente va en detrimento de la ciencia abierta. Mi opinión
personal barra profesional, obviamente, es que las APC son una muy mala solución para el acceso abierto. Son lo que se suele decir, no sé si en Chile utilizáis esa expresión, es el mismo perro con distinto collar. Seguimos descansando los procesos de comunicación de resultados de investigación en proveedores comerciales, con además estamos poniendo a nivel micro los pagos, de manera que pequeños incrementos sobre pequeñas unidades, que son muchas unidades, al final son incrementos aún mayores que lo que puede suponer unos incrementos ya pactados en las licencias. Cuando hemos tenido el acceso a contenidos científicos a través de licencias nacionales o, en el caso de España, licencias de consorcios regionales, los incrementos estaban pactados y se podían prever. Si las APCs se negocian directamente con una persona, con las autoras y los autores, que son entes individuales, no a nivel institucional, pequeños incrementos en esas APCs suponen incrementos aún más dramáticos que los pactos que hayamos podido llegar a nivel institucional. Las soluciones a las que pueden llegar los países respecto a las APCs son aún más complicadas. Nosotros en España, desde luego, no somos un buen ejemplo de lo que se puede hacer con el tema de las APCs, porque hemos firmado acuerdos transformativos que tienen unas carencias muy grandes. La más importante es que ni siquiera cubren a todo nuestro personal investigador. Cubren al personal de las universidades y al CSIC, que es el mayor centro de investigación español, pero se dejan fuera 5 centros de investigación adicionales, centros de las comunidades autónomas, se dejan fuera pues al sincrotrón ALBA, por ejemplo, que es una gran infraestructura de procesamiento de información y de generación de datos de investigación, que para los que estéis familiarizados con el ámbito de la física, de la que hablaba antes nuestro vicerrector, pues es una infraestructura de gran relevancia en el ámbito científico nacional. Entonces, no tiene una cobertura total. Y eso es un gran riesgo. Desde mi punto de vista, supone seguir dejando en manos comerciales la solución a la comunicación. Y si os fijáis, en esos procesos en los que se articula la actividad investigadora, somos los fondos públicos los que financiamos, somos los investigadores del sector público. En Chile no tanto, pero sí está fuertemente dominado por el sector público. La ejecución, la evaluación también la hacen las instituciones públicas, pero la comunicación la hacen las entidades privadas de manera mayoritaria. Y eso es un elemento que pone en riesgo la supervivencia y la capacidad financiera. Entonces, para mí, las APCs no son una solución y debería abordarse de manera distinta como se está abordando ahora mismo mediante acuerdos transformativos. Tenemos otra pregunta desde Zoom. ¿Qué desafíos se presentan en la implementación de la ciencia abierta y cómo se pueden aprovechar sus beneficios en la comunidad científica? Esta es una pregunta trampa, ¿no? Eh, hay retos que se están abordando a nivel nacional, pero a mí me parece que los retos más importantes se abordan a nivel regional. La región de América Latina y el Caribe tiene retos importantes que abordar de manera conjunta, y la Unión Europea y América Latina y el Caribe están trabajando en que esos elementos también estén coordinados. En la última diapositiva, que ya no he pasado por ella porque yo creo que íbamos mal de tiempo, recoge una serie de medidas específicas que están contenidas en un informe de recomendaciones políticas que la Comisión Europea ha hecho suyo, mediante la cual se pueden abordar esas soluciones. Primero, hay una cobertura muy desigual en los países de América Latina de políticas de ciencia abierta. Los países que no tienen deberían tomar ejemplo, porque al final todas las políticas son muy parecidas. La de Chile es un poco más distinta por vuestro apoyo incontestable a las redes Cielo. Es el elemento que realmente llama la atención en el panorama de todos los 11 países que analizamos el año pasado. Em, Mantener convocatorias públicas de investigación que sean sostenibles en el tiempo, eso es una carencia importante. Y luego compartir los recursos. La nube europea de datos, la European Open Science Cloud, extenderla a Europa, hermanar iniciativas como COARA y las iniciativas de Claxo Fole, que eso es una vía que se fortaleció el año pasado, para que no cambiemos el estándar de evaluación científica en unos sitios y en otros de manera distinta, porque ahora, aunque sea malo, es común el estándar. Pero si cambiamos esa moneda de pago a los investigadores que se llama prestigio, si cambiamos el banco central que nos está acuñando la moneda prestigio y cada uno hace bancos regionales, vamos a entrar en una divergencia de opiniones sobre lo que es calidad y lo que no es. Yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo en lo que es calidad y retomar el concepto de calidad como un bien público, no solo los resultados de investigación, sino el propio concepto de calidad.
No. Gracias, Pilar, por tu presentación. Nosotros, como tú bien mencionaste, tenemos que ir a una política de acceso abierto a datos y comunicaciones, no aún a ciencia abierta. Con este componente de la evaluación, que puede ser que tiene que ir dentro de la política de ciencia abierta. Está el recurso humano, está la fuerza, está... ¿qué nos falta entonces para llegar a una política de ciencia abierta con el conocimiento que recursos también del país? Tengo una sensación de que nos falta más política, más muñeca política de Chile. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Yo creo que os falta el recurso consenso, que es fácil de entender porque tenéis que cambiar voluntades de personal investigador que están socializados en una tradición antigua y os vais a encontrar, como nosotros nos hemos encontrado en España, con personal investigador muy de mucha trayectoria, ocupando posiciones jerárquicas altas dentro del mundo académico, que han tenido reticencias muy fuertes. Cuando has jugado con unas reglas del juego toda tu vida, cambiarlas de repente te resulta inverosímil y tienes tendencia al rechazo, es el rechazo al cambio. Me parece que el consenso es un recurso sobre el que tenéis que trabajar. Y sobre todo, y la voluntad política de vuestras agencias de evaluación, de CNA y de ANID, que son ahora mismo quienes tienen que dar ese paso. ANID se ha unido a COARA, y eso es un mensaje clarísimo que va en la buena dirección y probablemente podáis ser uno de los países pioneros que pongan en marcha el cambio. También os digo, hay veces que pones en marcha una solución y cuando la solución funciona te llevas las manos a la cabeza porque lo que has conseguido no siempre es mejor que lo que tenías. O a lo mejor no siempre es mejor en el tiempo 1, a lo mejor es mejor en el tiempo 5, pero tienes que ir sumando recursos temporales y a veces para llegar a una situación mejor tenemos que pasar por un momento de transición que no siempre es sencillo. Y tradicionalmente lo que el pecado del que se suele acusar a los cambios en los sistemas de evaluación es que son peores, bajan la calidad de lo que se exige y que cualquier cosa vale como ciencia. Si un tuit, un blog me vale lo mismo que un artículo científico, estamos depauperando realmente la calidad de nuestra comunicación de resultados de investigación. Mi perspectiva es la de arrebatar el concepto de calidad a los proveedores comerciales, hacer del concepto de calidad un bien público. No tenemos que cambiar lo que entendemos por calidad, pero sí tenemos que hacernos con la propiedad de ese concepto. Ya está, ¿no? Gracias. Ya, muchas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Pilar Rico Castro por su profunda investigación sobre acceso y ciencia abierta, práctica que nos puede beneficiar directamente a todos y a todas.